Hola a todos, hoy día voy a explicar los campos conceptuales como un resumen de Gerard Bernau. ¿Qué abarca esta teoría? Abarca lo siguiente: los conceptos. ¿Y a qué nos referimos como conceptos? Nos referimos a los números. Dentro de los números tenemos álgebra, aritmética, estadística, tenemos probabilidad. Una cosa que les quiero aclarar: cuando hablamos de campo conceptual, abarca todo esto y es transversal a la operación que ustedes quieran trabajar. Por ejemplo, si trabajan la adición, recuerden que está ligada a la multiplicación, al campo conceptual de la multiplicación, ¿sí? Bien, seguimos. Las formas, nos referimos a las formas en geometría. Y los tamaños. Cuando hablamos de tamaños en matemática nos referimos a la métrica y al tiempo. Bien, que es el sistema Simela. Bien, tenemos las representaciones. ¿A qué nos referimos con representaciones? Nos referimos a lo siguiente: los tipos de representaciones. Y estos tipos de representaciones pueden ser concreto. ¿A qué le llamamos concreto? Le llamamos concreto cuando el niño hace 2 manzanitas es igual a 2, una manzanita más una manzanita es igual a 2 manzanitas. Después tenemos el pictórico. ¿A qué nos referimos con pictórico? Cuando decimos 2 cuadraditos más 2 cuadraditos es igual a 4 cuadraditos. Y el otro es el símbolo o simbólico. Cuando el niño ya logra hacer 2 más 3 es igual a 5. Bien. Después tenemos, a ver, ¿se ve ahí el simbólico? Vamos a ponerlo ahí. Ahí se ve mejor el simbólico. Ahí. Bien. Después de las representaciones tenemos los procedimientos. Estos procedimientos pueden ser convencionales, cuando el niño conoce el algoritmo de la multiplicación, entonces en una situación problema le vamos a decir 2 por 3 o va a poder aplicar ese procedimiento. Los no convencionales, cuando el niño no va a lograr hacer este algoritmo y va a decir, bueno, pónganle 2 veces 3, serían 2 veces, no sé, pelotitas, ¿sí? 2 veces 3 es igual a 6 pelotitas. Esto es un algoritmo no convencional, o sea, una representación concreta. Bien, y las situaciones didácticas. Las situaciones didácticas. Dentro de estas situaciones didácticas, ¿qué vamos a encontrar? La situación de acción. Según Brousseau, acuérdense que Bernau y Brousseau trabajaban juntos. La de formulación, validación y institucionalización. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con campo conceptual con todos estos conceptos? Nos referimos a que si queremos trabajar el campo conceptual de la multiplicación,
Bien, tenemos que ver en cuáles de estos aspectos lo vamos a encuadrar, si vamos a trabajar los conceptos matemáticos de multiplicación en tamaños métrica o en tiempo o en geometría, o lo vamos a trabajar directamente con los símbolos, o sea, los números, qué tipo de representación pueden hacer los niños o queremos que hagan los niños, qué tipo de procedimientos pueden hacer ellos, y uno más me estoy olvidando, que es el procedimiento heurístico. O sea, cuando el niño va a crear una forma o un procedimiento para resolver un tipo de situación didáctica, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro el resumen. Recuerden que campos conceptuales se refiere a Gerard Bernard. Recuerden también que Gerard Bernard trabaja con Brousseau, por eso es que vemos parte de su teoría. Y también recuerden que todo esto, campos conceptuales, están ligados a la construcción de esquemas, porque Bernard también trabaja con la psicopedagogía piagetiana y las teorías de Piaget. Por lo tanto, es una construcción lo que va a hacer el niño, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosita comenten. Gracias y suscríbanse para recibir los próximos videos.